Hermano, continuamos estudiando una serie de lecciones que nosotros comenzamos hace ya algunos domingos atrás, en los cuales estamos viendo una breve historia de historia del cristianismo. Es una serie de lecciones breves acerca de la historia del cristianismo. Hasta el día de hoy, hermano, nosotros hemos visto los primeros años o los primeros siglos de la iglesia cristiana, y también estuvimos estudiando el periodo medieval, cómo surge el papado. Vimos también, hermano, el periodo de pre-reforma, ese periodo y esos acontecimientos que sirvieron como impulsores de la reforma protestante. No solamente vimos movimientos, sino también hablamos de algunas personas los cuales impulsaron la reforma protestante. Y en la clase pasada estuvimos estudiando, se estuvo enseñando en la iglesia acerca de la reforma protestante, y el hermano Ariel estuvo hablando acerca de la obra de Calvino y cómo Dios usó a este hombre para reformar la iglesia. Recordemos, hermanos, que Martín Lutero nunca quiso separarse de la iglesia católica. Él lo que quería era cambiar dentro de la iglesia las cosas que estaban mal. Y estuvimos estudiando allá cómo Dios usó con poder a este hombre para llevar adelante una obra, hermano, en la cual en el momento en que ese hombre comenzó había que ser bien valiente para enseñar, para predicar las cosas que ese hombre enseñó y ese hombre predicó. Hermanos, en el día de hoy, sí, están grabando. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de otro movimiento de la reforma bien importante. Porque mientras en Alemania estaban sucediendo todas estas cosas, había otra región de Europa en la cual Dios estaba haciendo algo igualmente glorioso. No con Martín Lutero, pero sí con otro hombre de Dios al cual Dios usó muchísimo. Y el nombre de ese hombre fue Ulrico Zwingli. Un nombre un poquito complicado y poco latino, pero era el hombre que Dios usó en este lugar para llevar adelante a la reforma. Hermanos, este hombre nace en Suiza, y me gustaría dar un poquito de información con respecto al sistema político de esta región que nos ayudará a entender acontecimientos que vinieron en un futuro. Suiza era un país el cual estaba constituido por 13 cantones. ¿Qué cosa es un cantón, hermano? Un cantón es una región, una república, una provincia, por así decirlo, para que podamos entenderlo mejor. Estas regiones se gobernaban de manera independiente. Ahora todos ellos se mantenían unidos bajo una misma bandera federal, la cual estaba constituida por una bandera que era roja con una cruz blanca sobre este fondo rojo. Y había un lema que nosotros conocemos muy bien, el cual era el lema de todas estas provincias, de todos estos cantones. Ese lema era uno para todos y todos para uno. Se decía en Europa en aquel tiempo que de la forma en que ellos gobernaban su país, no había en toda Europa una región que funcionara con tanta unidad como funcionaba esta nación, como funcionaba Suiza. En este contexto, hermano, nace Zwingli, disculpen. ¿En qué año nace este hombre, hermano? Este hombre nace en Suiza en el año 1484, 2 meses después de Martín Lutero. ¿Qué estudia este hombre, hermano? Vamos a ver algunos aspectos muy breves porque hay bastante contenido para compartir en la clase en esta mañana. Hermano, este hombre se gradúa, estudia para ser maestro de artes, pero una vez que él termina su carrera, él dedica su vida al sacerdocio. Él comienza a estudiar el idioma griego y comienza el estudio de la palabra de Dios, de los textos neotestamentarios en el idioma original. Este hombre, hermano, fue en su época, en la época en que él vivió, en el tiempo en que él estudió, fue un grande admirador de Erasmo de Rotterdam. Y aquí hablamos acerca de Erasmo. Erasmo fue un excelente humanista de ese tiempo, un místico. Y este hombre, en su tiempo de estudiante, tanto como creyente como no creyente, este hombre fue un admirador
de Erasmo de Rotterdam. Ustedes recuerdan que Erasmo en sus enseñanzas lo que hacía era atacar el dogma de la Iglesia católica, apostólica y romana que ellos tenían en aquel entonces, hermano. Este hombre decía que había muchas cosas dentro de las enseñanzas de la Iglesia católica que estaban mal. Y no solamente atacó el dogma de la Iglesia católica, apostólica y romana, sino que también este hombre atacó la fuente de donde fueron extraídas estas enseñanzas. Una vez estalló la reforma de Martín Lutero, este hombre dejó de seguir las enseñanzas y los pensamientos de Erasmo para unirse a los pensamientos de Martín Lutero, para abrazar la reforma. Y de esta manera, como este hombre era pastor y maestro en una iglesia en Suiza, este hombre comienza a reformar también la iglesia en la cual él predicaba. ¿Qué enseñanzas este hombre comenzó a atacar de la iglesia católica, apostólica y romana? Hermano, este hombre Zwinglio empezó a predicar y enseñar en contra de las indulgencias. No solamente en contra de las indulgencias, sino también en contra del celibato, y también cuestionó muchísimo el papado, las cosas muy malas que había en este sistema de gobierno. Hermanos, este hombre enseñaba también en su iglesia. Yo creo que esta fue una de las enseñanzas más importantes de este hombre. Él decía a los miembros de su congregación y a los habitantes de Suiza que habían abrazado la reforma, que la iglesia solamente debía permitirse hacer aquello que Dios había expresamente ordenado. Esas eran las enseñanzas de este hombre. En el año 1519, Zwinglio se convirtió, hermano, en el predicador más importante de toda esta región de Suiza. Fueron, hermanos, dicen los historiadores, que la reforma que este hombre llevó adelante fue mucho mayor que la reforma de Martín Lutero. ¿En qué sentido? Mucho más bíblica. Este hombre sacó las imágenes dentro de la iglesia, quitó todas las imágenes que tenían en la iglesia, y también sacó otras cosas que habían en el uso eclesiástico, que eran parte de la tradición de la iglesia romana, y cosas que Dios no había ordenado en la palabra del Señor. Y aún mucho más allá, este hombre creía y enseñaba que la cena del Señor, hermano, el vino y el pan de la cena, cuando se compartía, no se convertían en sangre literal y en cuerpo de Cristo literal. Este hombre enseñaba que el vino y el pan de la cena del Señor son solamente una representación, un símbolo de la muerte de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Este asunto, hermano, fue lo que le hizo entrar en cierto debate con Martín Lutero, porque Martín Lutero no estaba de acuerdo con esta enseñanza, y por causa de esta enseñanza que este hombre compartía en sus iglesias, en la iglesia en la cual él pastoreaba, Martín Lutero nunca quiso tener ningún tipo de comunión con la iglesia de este hombre. No es que fuesen enemigos. Ellos debatieron, estaban de acuerdo en muchos aspectos doctrinales, pero en el tema de la cena del Señor, Martín Lutero ahí no estuvo de acuerdo con lo que enseñaba este hombre. Y dijo, yo no quiero ningún tipo de comunión contigo. Más adelante, hermano, años más adelante, nosotros vemos que Martín Lutero tuvo una postura más suave, menos rígida con respecto a este tema. Pero en el tiempo en que Zwinglio se encontró con Martín Lutero y debatieron este tema, realmente la postura, la posición teológica de Martín Lutero era bien fuerte con respecto a este asunto. Cuando muere Zwinglio, hermano, Zwinglio muere, hermano, Zwinglio muere en una batalla que hubo en la región, en Suiza, donde él vivía. ¿Por qué? Porque recuerden que este lugar estaba dividido en 13 cantones y había regiones que eran reformadas, pero había otras regiones que no eran reformadas. Entonces hubo una batalla de la cual no podemos hablar en esta mañana cuál fue la razón, pero en esa batalla los reformados
no apoyaron a Zwinglio como debían apoyarlo, y en esta guerra muere este hombre de Dios sirviendo como capellán en medio de su pueblo. Se dice, hermano, que cuando muere este hombre, otro hombre de Dios llamado Henry Bullinger toma el lugar y comienza a enseñar en la región donde este hombre vivía, donde este hombre predicaba. Pero aparte de este hombre, hermano, ya Dios estaba preparando otro siervo, el cual iba a ocupar el lugar de este hombre e iba a continuar impulsando la reforma protestante hacia adelante. Y este hombre de Dios del cual vamos a comenzar a hablar ahora es nada más y nada menos que Juan Calvino. Y de Juan Calvino sí hay muchísimo para enseñar. Vamos a estar hablando ahora de este hombre de Dios, Juan Calvino. Vamos a hablar de manera breve acerca de la infancia y la juventud de Juan Calvino. Juan Calvino, hermanos, nace en el año 1509 en una región de Francia conocida o llamada Noyon. El padre de este muchacho, y es bien importante que hablemos del padre, y ahora van a darse cuenta por qué. El padre de este muchacho se llamaba Gerardo Calvino y era abogado y notario. ¿Y por qué es importante que digamos esto, hermano? Porque por causa del trabajo que tenía y el puesto que él ocupaba en la región donde nació Calvino y donde vivía, es que Calvino pudo estudiar no en buenas escuelas, sino en las mejores escuelas que había en su región. El padre, por causa de su profesión y lo bueno que era ejerciendo su profesión, llegó a ser secretario del obispo de esa región, y el obispo de esa región fue el que influenció para que el hijo de Gerardo Calvino pudiera estudiar ¿dónde? En las mejores escuelas y universidades que había en Francia en aquel momento. Calvino, hermano, fue un prodigio en sus estudios. Calvino estudió latín, estudió griego, estudió hebreo, estudió filosofía, estudió derecho, porque el padre le dijo, estudia derecho, porque si a mí me ha ido bien estudiando esta carrera y ejerciéndola, pues evidentemente a ti también te va a ir bien. Y aparte de todas estas cosas, hermano, también Calvino estudió teología, y esto influenció para que este hombre se convirtiera al Señor. ¿Cuándo se convierte Calvino al Señor? Juan Calvino, hermano, se convierte al Señor en algún momento en el año 1533. ¿Cómo se convierte Calvino? ¿Quién le predicó a Calvino? Hermano, eso no se puede definir. Este hombre, recuerden que estudiaba la palabra de Dios. Calvino vivía para estudiar la palabra del Señor. Y la estudiaba en el idioma original, estudiando la palabra de Dios, estudiando los escritos de Erasmo de Rotterdam. En algún momento este hombre se convierte, y no se convierte con cualquier tipo de creencia, sino desde que este hombre se convierte, comienza a abrazar o abraza la fe de los reformadores. Él leía también los escritos de Martín Lutero y también los escritos de Zwinglio. Es decir, estos hombres de Dios nutrieron mucho la enseñanza que recibió Juan Calvino. Para cuando Calvino se convirtió, tenía 23 años. Para cuando Calvino cumplió 24 años de edad, en la región donde él vivía en Francia, en su país, ya había muchísimas personas, hermanos, que habían abrazado la reforma protestante. Y entre esas personas que habían abrazado la reforma protestante, había uno de sus amigos llamado Nicolas Cop, el cual, siendo muy joven, llegó a ser rector de la Universidad de París. Este hombre también era reformado y tuvo que huir de Francia por causa de la doctrina, por causa de lo que él creía y de lo que él predicaba. ¿Qué fue lo que hizo Nicolas Cop que le hizo huir a él, y no solamente a él, sino también a Juan Calvino de este lugar? Bueno, hermano, en el reinicio del curso escolar, Nicolas Cop prepara un discurso para leerlos a los estudiantes, y en ese discurso él deja por sentado cuál era su manera de creer. ¿Ibas a decir algo, hermano? Él expresó delante de todos los religiosos que estaban reunidos en ese lugar cuál era su posición teológica. Evidentemente, cuando los religiosos, los católicos del lugar, vieron que este hombre tenía una fe reformada, dicen los historiadores que enseguida fueron para apresarle. Hermano, y apresarle no era solamente apresarle,
era llevarle preso, juzgarle y probablemente quemarle en la hoguera. Este hombre tiene que disfrazarse y salir huyendo de Francia. Ahora usted dirá, si el discurso lo dijo Nicolas Cop, ¿por qué Juan Calvino también tiene que salir huyendo de Francia? El problema, hermanos, es que estos dos hombres eran muy, pero muy amigos. Y las personas sabían, los religiosos de este lugar, sabían que Juan Calvino y este hombre pensaban igual. Y aunque no hay evidencia histórica de que el discurso haya sido escrito por Juan Calvino, estas personas pensaron que este discurso que él había escrito, Juan Calvino. Entonces no pudieron atrapar a Nicolas Cop, dijeron, pues entonces vamos a atrapar también a quién, a Juan Calvino. Juan Calvino, hermano, tuvo que salir huyendo de Francia y por algún tiempo él estuvo escondiéndose en alguna que otra región del país hasta que pudo salir de Francia y hallar refugio en otro lugar, en Suiza, en una región bien importante de este lugar, conocida o llamada Basilea. ¿Qué fue lo que sucedió en Basilea? ¿Qué fue lo que hizo Calvino en este lugar? Hermano, Calvino llegó allí, en primer lugar, exiliado, buscando hallar refugio para su vida, porque temía que le mataran. Le iban a matar, le estaban persiguiendo para matarle, no para darle cariño. Él se refugia en este lugar y estando escondido en este lugar, él comienza a escribir, se dedica aún mucho más al estudio de las Escrituras y también a escribir. Y es en este periodo de tiempo donde nace una de las obras literarias más grandes de este hombre, la cual es la Constitución, la institución de la religión cristiana, no la Constitución, disculpa, gracias hermano, la institución de la religión cristiana. Esta es una de las obras que tiene el cristianismo hoy en día más importante. Un comentarista llamado Bodmer dijo con respecto a este libro: las instituciones fueron recibidas inmediatamente por los protestantes con entusiasmo como la más clara, sólida, lógica y convincente defensa de las doctrinas cristianas desde los días de los apóstoles. Oigan lo que dijo ese comentarista. Desde el día de los apóstoles no se había escrito un libro tan excelente como el que escribió este hombre de Dios. La obra está saturada, dice este comentarista, la obra está saturada de una intensa convicción y de una intrépida y rigurosa argumentación subordinada a la razón, a la tradición, a la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras. Esta obra, dijo este hombre, demostró que Calvino era el más hábil controversista de la época y era la persona más difícil a la cual se tenían que enfrentar aquellos que defendían la religión católica, apostólica y romana. En pocas palabras, Calvino, hermano, no era fácil en lo que creía, y no solamente en lo que creía, sino en la manera en que este hombre exponía la doctrina, presentaba y enseñaba la palabra de Dios. Hermano, Calvino, recuerden que lo que él quería era hallar descanso. Calvino era un hombre muy enfermo. Hoy por la mañana, hablando con el hermano Abel, le decía, Calvino no era un hombre que tenía algunas enfermedades. Calvino era una enfermedad en forma de hombre. Tenía muchísimas enfermedades, hermano. Y él quería estudiar, quería escribir, quería encontrar un lugar donde pudiera estar seguro de esta persecución. Y también, hermano, quería estar tranquilo, descansar para ver si encontraba alivio para sus enfermedades. Padecía de una migraña terrible y los dolores de estómago también eran en ocasiones fortísimos. Por esta razón, Calvino decide irse a un lugar llamado Estrasburgo. ¿Para qué? Para descansar, para estudiar, para reposar de su enfermedad y continuar dedicándose ¿a qué? A lo que hasta ese momento hacía: escribir y estudiar las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando iba camino de Basilea a Estrasburgo, hermano, miren lo que es la providencia de Dios. Este hombre iba hasta este lugar para hallar descanso, y cuando iba camino a Estrasburgo, dice que hay una guerra entre Francia y Alemania, y Calvino tiene que desviarse. No puede seguir por donde él iba, tiene que tomar otro camino, le agarra la noche, y por esta razón, para descansar y pasar la noche, llega a Ginebra, hermano, para dormir y al otro día hacer ¿qué?
continuar su camino. Recuerden que él iba a descansar, a reposar, a estudiar y a escribir. Pero ¿qué pasaba en Ginebra? En Ginebra, hermano, había un maestro de la palabra de Dios llamado Guillermo Farel. Este hombre, hermano, era un poderosísimo maestro y predicador de la palabra. No tenía el conocimiento que tenía Calvino y no era capaz de hacer las cosas como las hacía Calvino, pero era un excelente predicador. Y con otro predicador de apellido Corau, que estaba hasta casi ciego, eran los que estaban predicando en esta región de Suiza, llevando adelante la reforma. Pero eran muchos los que se habían vuelto a la reforma, y voy a hacer así entre comillas, hermano. Después se van a dar cuenta, porque eran como 12.000 personas que habían desechado, que habían desertado, habían rechazado lo que era el catolicismo para volverse a la reforma por conveniencia política y por otras conveniencias, hermano. Pero habían de cierta forma abrazado la reforma, y cuando este hombre tiene que enfrentarse a una multitud tan grande, ellos dijeron: nosotros no podemos con todo esto, nosotros necesitamos ayuda. Y en este momento llega Juan Calvino a descansar en la ciudad una noche. Hermano, cuando alguien vio que Calvino entra a la ciudad para hallar reposo y descanso en esa noche, enseguida fue y le dijo a Farel: ¿tú sabes quién está acá? Juan Calvino está en este lugar, está descansando acá. El hombre que escribió la institución está en este lugar. Farel enseguida, hermano, menos mal que no tenía WhatsApp y Facebook, ¿se imaginan? Pero enseguida la noticia voló, y este hombre fue a encontrarse con Juan Calvino y habla con él y le ruega a Calvino que se quedara en este lugar. ¿Qué ustedes creen que hizo Calvino? No, hermano, empezó a poner excusas. Yo no me puedo quedar, yo soy un hombre enfermo, yo pasé por aquí solamente de pasada, yo me voy por la mañana, yo voy a otro lugar, yo lo que quiero es estar tranquilo, ponerme bien de mis enfermedades, yo quiero hallar reposo. Me quieren perseguir, me quieren matar, tengo gastritis. Aparte de eso, soy una persona tímida y no soy capaz de enfrentar a las masas. A mí no me gusta buscarme problemas. Le digo a este hombre. Farel seguía insistiendo: quédate. Y Calvino que no, porque quería descansar. Y dice, hermano, esto lo dice Calvino, lo dicen también los historiadores. Este hombre en un tono fuerte habla a Calvino y le dice: Dios maldiga tu descanso y la tranquilidad que tú buscas para estudiar, si ante una necesidad tan grande te retiras y te niegas a prestar socorro y ayuda. Estas fueron las palabras de Farel a Juan Calvino. ¿Qué sintió Calvino? Estas palabras que voy a leer ahora fue literalmente lo que dijo Juan Calvino, que él sintió cuando este hombre le habló estas palabras. Dice Calvino que él sintió como que la mano de Dios caía sobre él y le aplastaba. Tanto impacto causó las palabras de este hombre en el corazón de Juan Calvino, que dice que se llenó de terror. Se llenó de terror y decidió quedarse para predicar y reformar este lugar. Hermano, algo bien importante que quiero decir. ¿Ustedes saben qué edad tenía Calvino cuando sucedió esto? 27 años de edad. Solamente un muchacho de 27 años de edad. ¿Usted sabe qué edad tenía Farel? El hombre que le pidió a este muchachito: quédate aquí para que me ayudes a llevar adelante la obra de Dios. Farel tenía, hermano, 47 años de edad. Un hombre maduro y bien maduro, maestro de la palabra de Dios, le dice a un muchachito: tú eres la persona que nosotros necesitamos para impulsar la obra de Dios en este lugar. Un muchachito con una madurez de un anciano, hermano, con el conocimiento de un hombre que ha vivido muchísimos años. Hermano, Calvino se queda en este lugar y comienza a establecer la reforma en este lugar. Evidentemente, este primer intento de Calvino de reformar la iglesia tuvo consecuencias bastante complicadas. ¿Por qué, amado hermano? Porque la conversión de esas personas que habitaban en Ginebra era una conversión de labios. Eran todos unos impíos, o la mayoría de las personas eran impíos. Se dice que el lugar estaba lleno de prostitución, de borrachos y también de personas, mujeres, que usaban ropas muy sensuales.
Y cuando Juan Calvino intenta reformar este lugar y comienza a enseñar la palabra de Dios, evidentemente hubo problemas, porque la iglesia estaba llena no de creyentes, sino de personas impías, personas que querían seguir viviendo su vida de pecado y querían ser partícipes de la cena del Señor. Es bueno decir en el contexto, hermano, que no era la iglesia, era la ciudad. La ciudad, correcto. Las ciudades, ellos tenían recuérdese que comienza la reforma. Claro. Todavía la teología sistemática no estaba al nivel que estamos hoy y no se tenía una comprensión de la teología como lo tenemos hoy. Por lo tanto, no se entendía mucho el asunto de una iglesia local independiente. Claro. Que la ciudad entera, o era católica o era protestante. Entonces, es ahí donde el problema se incluye. El concilio de la ciudad se vuelve protestante y le exigía a todos los habitantes de la ciudad como si fueran miembros. Exactamente. Era una democracia. El problema era ese también, hermano, que cuando Calvino decide excomulgar a aquellas personas que estaban dentro de la iglesia como si fueran creyentes y no lo eran, el gobierno de la ciudad dijo, tú no puedes hacer eso, nosotros somos los que decidimos quiénes salen, quiénes se quedan en la iglesia. Evidentemente Calvino no estuvo de acuerdo con esto. Hermano, Calvino dicen los historiadores que era un hombre que en cuanto se quedó en Ginebra, él no se quedó ahí para tontear. Este hombre empezó a predicar todos los días en la catedral de San Pedro. Todos los días ese hombre predicaba. Ese hombre hablaba lo que Dios demandaba de la iglesia. Evidentemente, cuando sucede esto, el gobierno de la ciudad no está de acuerdo con lo que está planteando Calvino. Calvino lo que estaba diciendo, quédense ustedes allí y déjennos a nosotros como iglesia disponer y hacer, a ver quiénes son los que están haciendo las cosas bien y los que no estén haciendo las cosas bien, pues no pueden participar de la cena del Señor. Hermanos, le prohibieron a Calvino predicar. A Calvino se le prohibió enseñar la palabra de Dios, cosa que evidentemente Calvino no obedeció, sino que él, junto a su amigo Farel y este anciano que estaba casi ciego, continuaron predicando la palabra de Dios. Esto provocó, hermano, que hubiese una revuelta en la ciudad y Calvino, junto a estos dos hombres, fuesen expulsados de la ciudad. Nuevamente, Calvino sale de Ginebra y regresa ¿a dónde? Regresa a Basilea. Recuerden, el lugar en el cual él se encontraba antes de llegar a Ginebra. Después que llegó allí, hermano, Calvino, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, él comenzó otra vez a hallar cierto descanso, comenzó a escribir, continuó escribiendo y estudiando la palabra de Dios. Pero de repente, hermano, recibió otro llamado urgente de un amigo pastor llamado Martín Boucher, el cual le invita a trabajar con un grupo de personas exiliadas de Francia que estaban refugiados en la ciudad de Estrasburgo. ¿Recuerdan la ciudad donde él quería ir? En la cual no pudo llegar y que Dios le dijo que se quedara enseñando la palabra en Ginebra. Bueno, ahora Dios le dice, no es cuando tú quieras. ¿Se dan cuenta cómo funciona la providencia de Dios? Tus planes eran llegar ahí, pero ahora tú no vas a llegar ahí. Tú vas a llegar ahí cuando Dios quiera que tú llegues ahí. Ahora Calvino es invitado a ir a Estrasburgo, le dice, bueno, vamos para que predique. Hay un grupo de personas que han sido expulsados, que han salido de Francia y se encuentran allí buscando refugio. Vamos para que pastoree, para que les enseñe la palabra. Ahora Calvino no quería ir a ese lugar, hermano. Calvino era un poco complicado también. Calvino al principio se negó a ir a este lugar y le decía a Boucher que lo que quería era descansar, reposar, estudiar la palabra de Dios y continuar escribiendo, algo que hasta ese momento él estaba haciendo. Y Dios también puso una palabra gloriosa en la boca de este hombre que atrapó la atención de Calvino y movió a Calvino a ir a hacer la tarea a la cual Dios le había llamado. Este hombre le dice, Dios sabrá cómo encontrar al siervo rebelde como encontró a Jonás. Con menos cariño se apaña aún, hermano. Evidentemente, Calvino, aquel me niega reposo y este me dice rebelde. Vamos a predicar la palabra de Dios en este lugar. Hermano, la obra que Calvino hizo en este lugar, en el cual fue a pastorear y enseñar, fue maravillosa. Comenzó a enseñar y muchas personas comenzaron también, ya los que se habían convencido de las doctrinas de la Reforma, comenzaron a afirmar estas doctrinas y otros muchos más
vinieron a la enseñanza reformada. Estando en este lugar, hermano, le llega una carta a Calvino pidiéndole encarecidamente que regrese a Ginebra. Porque Ginebra, cuando Calvino salió, si allí había un caos, cuando este hombre sale de Ginebra, el caos lo que hizo fue aumentar. Y los líderes políticos de la ciudad le piden a este hombre: regresa para que continúes la tarea que comenzaste hace 3 años atrás. Calvino, hermano, decide ir a este lugar y continuar con la tarea, pero le dice a los líderes políticos de este lugar: yo voy a ir, pero ustedes me tienen que dar autonomía como iglesia para decidir cómo hacer las cosas dentro de la iglesia. Y el que no es creyente no puede participar de la cena del Señor y no puede ser parte de la iglesia. No es parte de la iglesia. El que quiera vivir como un impío, que viva como un impío, pero no pueden permitir que él se mantenga dentro de la iglesia como si fuese un cristiano. Sí. El asunto de la ciudad, Sí. como era una teocracia, el concilio tenía que tomar leyes en las cuales las personas tenían que someterse en la ciudad a las leyes como si fuera una iglesia. Como si fuera una iglesia. Por eso es que muchas de aquellas personas que no se sometían a la palabra de Dios en la ciudad caían presos o eran expulsados. Por ejemplo, si usted quería vivir una vida disoluta, el concilio tomaba, era como si estuviera haciendo un delito social, sí, federal, penal. Claro. Podía caer preso, podía ser expulsado, porque la sociedad entendía que la iglesia apartaba todo. Ellos tenían una idea del pacto que no tenemos nosotros como bautistas reformados, por eso entiendan eso. Y ellos creían que ese pacto llegaba a todas las personas, los hijos de las familias y todo lo demás. Por eso es que viene, cuando tú anuncias ya el problema con el español. Con Cerveto. Con Cerveto. Por eso cae preso, porque era una herejía, porque la ciudad entera era considerada una iglesia. Claro. Pero Calvino lo que quería demostrar era que no todos eran parte de la iglesia, hermano. Había mucha impiedad en este lugar. Dime, hermano. ¿Qué era lo que Calvino quería? Calvino quería dividir eso. El poder del Estado del poder de la iglesia. Esta división Calvino quería lograr. Y él le dijo a estas personas: yo voy, pero ustedes me tienen que permitir hacer las cosas de esta manera. Ellos no lo aceptaron del todo bien, pero fueron más tolerantes en este momento, y las cosas comenzaron a cambiar mucho en este lugar. Hermano, Calvino comenzó a laborar, hermano, en medio de este lugar, y comienza nuevamente la obra. Se dice que el domingo próximo a que él llegó a Ginebra, él comenzó a predicar. Y las personas que se reunieron en la iglesia pensaron que Calvino iba a predicar acerca de que ustedes me expulsaron, no me dejaron servir a Dios, ustedes fueron rebeldes. Y para sorpresa de todos, hermano, Calvino era un hombre que predicaba de manera expositiva. Y cuando se paró en el púlpito, lo que hizo este hombre fue perdonar lo que hicieron estas personas en la ciudad de expulsarle, y continuó predicando la palabra de Dios en el versículo en el cual él se había quedado 3 años atrás, como si nada hubiese pasado. Aquí no pasó nada, no hay problema, me votaron, ya yo hablé con los que me votaron y les dije cuáles son las condiciones. Ahora yo voy a enseñar la palabra de Dios. Yo vine aquí no a bobear, vine acá a enseñar la palabra de Dios. Fue lo que él hizo, hermano. El pasado en el pasado, vamos a seguir hacia adelante. Ahora, hermano, vamos a ver la obra que hacía Calvino en este lugar, obra que brillará mucho más cuando yo le diga a ustedes todo lo que padecía Calvino. Juan Calvino, hermano, se levantaba a las 5 de la mañana para realizar sus actividades eclesiásticas. Si estaba enfermo, estaba muchas veces muy enfermo, no enfermo, muy enfermo, lo hacía desde la cama con sus libros esparcidos sobre la cama. Predicaba los domingos 2 y 3 veces en el día. Una semana sí y una semana no. Daba conferencias públicas, hermano. Predicaba los lunes y los viernes. Y todas las semanas daba conferencias públicas, todos los martes, los jueves y los sábados. Fíjense, hermano, Calvino no tenía un día libre. El jueves presidía las reuniones
con los ministros, visitaba a los enfermos, a los prisioneros, a la familia de su propia iglesia. Esto sin contar, hermano, con la enorme cantidad de cartas que él recibía, leía y respondía. Aparte de esto, el estudio que dedicaba a la palabra del Señor. Y cuando usted suma todo esto, yo leía la lección y decía, ¿cómo lo lograba? ¿Cómo lo lograba? Hermano, celebró matrimonios, celebró bautizos, y por causa de su conocimiento de derecho, recuerden que Calvino fue abogado, también ayudaba a los magistrados de la ciudad a decidir sobre problemas legales. Ahora, hermano, su obra fue llevada a cabo, y esto es todos los padecimientos de Calvino. Porque usted dice, hacía todas estas cosas, una persona que esté sano y saludable, bueno, está bien, pero una persona que tenía dolores de cabeza, dolores de estómago, ataques de asma, y usted hoy en día tiene un dolor de cabeza y se toma una dipirona, un diclofenaco y se inyecta algo y se le alivia el dolor. Hermano, yo no sé cómo este hombre solucionaba todas estas dolencias. Tenía cálculos renales, hemorroides. Además de todo esto, hermano, este hombre se casa y los 3 hijos que tiene con esta mujer se le mueren siendo niños. La esposa de Calvino muere 8 años después de haber estado casado con Calvino. Y frecuentemente en el periodo de matrimonio con este hombre, dicen los historiadores, que esa mujer enfermaba con mucha frecuencia. Todas estas cosas sufrió Juan Calvino. Y a todo esto, amado hermano, quiero que le añade la cantidad de enemigos que este hombre tenía en la ciudad de Ginebra. No eran pocos, eran muchísimos los enemigos, hombres que le llamaban impío, le llamaban hereje, le llamaban fanático y hasta perro le decían a Calvino. Entonces, en medio de un contexto así, lidiando con todas estas enfermedades, Calvino llevaba adelante esta obra de Dios. Y esto nos debe llevar a nosotros a pensar, hermanos, nosotros que a veces, estornudamos un poquito y ya no puedo ir a la iglesia. O me duele el pie, ya no puedo predicar, no puedo enseñar. Y vivimos poniendo excusas, hermano. Yo creo que a Calvino se le sobraban las excusas para no hacer la tarea que Dios le había encomendado. Sin embargo, Calvino llevó, a pesar de todos estos padecimientos, la obra de Dios hacia adelante. Hermano, se quejaba bastante poco. Pero era un hombre pero muy sufrido. Vamos a hablar acerca de un aspecto que es considerado como el asunto más oscuro en la vida de Juan Calvino, y es la muerte del médico Miguel Servet. Y lo vamos a tratar de manera breve, hermano, porque cada vez que usted habla con alguien que odia el calvinismo, alguien que es enemigo de la persona de Calvino, siempre te dice lo mismo. Juan Calvino fue un asesino. Juan Calvino mató a Miguel Servet, un médico que pensaba diferente. Ya el hermano y pastor Luis Serviño enseñó, hermano, y dijo que la iglesia en aquel entonces, o las ciudades en aquel entonces, tenían otra cosmovisión. Y Miguel Servet fue juzgado, hermano, por hereje, porque este hombre fue un hombre que dio ciertos escritos en contra de la doctrina de la Trinidad. Es verdad que Juan Calvino participa en el juicio y sirve en el juicio como fiscal. Quiero decir algo, hermano, Servet era un hombre que odiaba a muerte a Juan Calvino. De hecho, dicen que tiene que salir huyendo de España porque en España lo querían matar, y va a Ginebra, sabiendo que Calvino estaba en este lugar. La Inquisición lo acusa de hereje. Y lo estaban buscando para quemarlo. Él se va y quema un muñeco. La Inquisición quema un muñeco con su nombre para demostrar que si lo cogían lo iban a quemar por estar en contra de la Trinidad. Él fue a Ginebra, no se conocen las razones por las cuales Servet fue a Ginebra. Muchas personas opinan que como este hombre era enemigo de Juan Calvino y sabía que Juan Calvino tenía tantos enemigos en esta ciudad, él pensó hallar cierta alianza con el propósito de destruir a quién, a Calvino. Pero hermano, la cosa se le vira. Este hombre es apresado, es llevado a juicio, y Calvino sirve como fiscal en el juicio de este hombre.
Evidentemente por causa, hermano, esto no fue una represalia que tomó Calvino en contra de Servet, para nada. Las herejías que este hombre hablaba fueron las que terminaron condenando a este hombre. La ciudad. Terminaron quemándolo por esta conmovisión de que eran los magistrados civiles que querían preservar la pureza de la iglesia. Pero Calvino trató de disuadirlo, trató de evitar eso. Hermano, y no solamente esto, trató de evitar la muerte, sino que este hombre dice que en el juicio le dijo hasta a Calvino mono ridículo. Ofendió a Calvino, le dijo horrores, pensando, hermano, que iba a ser Calvino, que iba a terminar siendo juzgado. Es declarado culpable y le condenan a morir en la hoguera. Calvino pidió, hermano, aún sabiendo todas estas cosas, Calvino pidió que la muerte de este hombre no fuera tan fuerte. Sí, le van a condenar a muerte, pero llévenlo suave con su condena. Miguel Servet muere en la hoguera, hermano. Evidentemente Miguel Servet, donde quiera que él llegara, iba a ser condenado por hereje. Él tiene que salir de España. Llega a este lugar, le digo, con el propósito quizás de matar a Juan Calvino, pero mi hermano, Dios viró las cosas y este hombre fue el que terminó siendo condenado. ¿Qué aspecto importante podemos remarcar en el ministerio de Juan Calvino en la ciudad de Ginebra, hermano? Después de la muerte de Servet, dice que hubo un movimiento bien importante en medio de esta ciudad y muchas cosas comenzaron a cambiar. La ciudad vino a registrar un avance sorprendente en todas sus ramas. Ginebra se llegó a conocer en aquel entonces como la ciudad en la cual se cantaban muchos salmos. Habían 18 pastores en toda esta región predicando las doctrinas de la Reforma. Allí, hermanos, se hizo realidad uno de los sueños más grandes de Juan Calvino, que era, hermano, levantar una academia en el cual se pudiera enseñar teología. Y no solamente se enseñaba teología, sino que en este centro se preparaba también a las personas para que estudiasen medicina, para que estudiasen leyes, y muchos de ellos, de las personas que estudiaron en este lugar, salieron como misioneros para predicar la palabra de Dios en otras partes del mundo conocido hasta ese momento. La doctrina calvinista, hermano, se extendió como pólvora en el mundo en aquel entonces, gracias a la imprenta, hermano. La imprenta en aquel entonces había cambiado muchísimo y los escritos de este hombre se podían reproducir con más rapidez y se podían repartir con más rapidez. Se dice también, hermano, que los escritos de Juan Calvino incluían comentarios de casi todos los libros de la palabra de Dios. Y uno de estos comentarios que este hombre escribió, muy importante y maravilloso, fue el comentario al libro de Romanos. Calvino murió, hermano, la muerte de Calvino fue en el año 1564, tenía, si mal no recuerdo, unos 54 años de edad, y se cree que haya muerto de tuberculosis. Hermanos, recuerden que era un hombre con muchos problemas de salud. En uno de sus sermones dice que tuvo un ataque de tos y al poco tiempo este hombre muere. Algunas personas dicen que pudo haberlo matado algunas de sus infecciones renales por causa de sus problemas con cálculos en los riñones o alguna infección que hubiese tenido en su estómago. Recuerden que Calvino padecía muchas enfermedades. Hermanos, vamos a ver de manera de conclusión algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. En primer lugar, hermanos, tenemos que hablar acerca de que Calvino, a pesar de todos los impedimentos que tenía como hombre, nunca rehusó servir al Señor. Nosotros tenemos como hombres de Dios, hermanos, cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado y saber sobreponernos a estos muchos obstáculos que mientras estemos en este mundo vamos a tener. Enfermedades vamos a tener, enemigos vamos a tener, pruebas vamos a tener, pero si Dios nos ha dado un don y Dios nos ha encomendado una tarea, nosotros tenemos que aprender a llevar hacia adelante
esa tarea a pesar de todos estos inconvenientes. Amén. ¿Estamos enfermos? Ok, pero vamos a predicar la palabra del Señor. ¿Qué más podemos aprender de toda esta lección? Hermano, Juan Calvino fue un hombre de Dios tremendo, pero no fue perfecto. ¿Cometió errores? Sí, cometió muchos errores. Miremos la obra que Dios hizo a través de él y aprendamos a poner a un lado un poco los errores. Nosotros también cometemos muchísimos errores. Hermanos, hasta aquí. Yo creo que es difícil, porque cuando vamos a hablar sobre una personalidad de trabajo. Primeramente uno tiene que saber que no fue Calvino, porque muchas veces nosotros nos convertimos casi en seguidores de la persona, sino lo que Dios puede hacer en su gracia en medio de un ser humano débil. Exactamente. Detrás de cada una de los héroes del cristianismo yace la gracia de Dios. Amén. Igual que detrás de cada uno de los héroes bíblicos yace la gracia de Dios. Dios coge una persona de él y puede convertirla en un instrumento de su gracia individual. Tanto que Calvino, muchos de los teólogos de la modernidad, primeramente escribe quizás la teología sistemática más importante de la institución cristiana. Para muchos de los teólogos hoy es la teología sistemática más importante que se ha escrito todavía desde su época hasta hoy. Y miren que tenemos unos cuantos años para acá y mira que hay gente escribiendo libros de teología sistemática exquisitos. Sin embargo, todavía se considera que uno o el más completo que existe en la institución, a pesar de su tiempo y de su contexto. No solamente eso, sino que se dice algunos que después de Pablo, Agustín, Ticón y después viene Juan Calvino. Es decir, que son los tres hombres más importantes de la historia del cristianismo. Porque Calvino fundamentó la base de lo que fue después las iglesias protestantes reformadas que lograron asentarse sobre los hombros de los que este hombre sistematizó. Por ejemplo, hermano, nosotros tenemos muchas de las cosas que ese hombre defendió hace tantos siglos. 300 años atrás, ¿no? No podemos decir que somos en la totalidad, es decir, tributarios de todo lo que Calvino escribió, porque muchas de las cosas que él escribió en el contexto que todavía tenía, porque Calvino fue católico en su momento, y después se convierte, es decir, mucho influjo de lo que él creía llega hasta ahí y se logró purificar por la escritura mucho, pero algo quedó. Por ejemplo, Calvino estaba de acuerdo con el bautismo de niños, nosotros no estamos de acuerdo, y todas esas cosas. Pero sí, en todo lo que este hombre sistematizó, la teología bautista reformada, llegó a los puritanos ingleses, llegó a los puritanos escoceses, llegó a los puritanos norteamericanos, y hoy lo queremos nosotros. Es muchísimas esas cosas. Entonces, este fue un hombre extraordinariamente importante en la historia del cristianismo. Y hermano, nosotros debemos saber que nosotros tenemos que prepararnos, estudiar y ser instrumentos dóciles en la gracia de Dios para que su reino avance. Al final no somos nosotros los importantes, amén. Es el reino y la gracia reino de Dios. Amén. Amén. Pero el Señor lo hace comúnmente a través de instrumentos que se ponen en su gracia y que se preparan para ser importantes para él. Si este hombre cuando llegó a la reforma ya sabía latín, ya sabía griego, ya sabía hebreo, podía leer en los idiomas originales, había hecho ensayos importantísimos, el ensayo de Séneca, de Calvino, antes de convertirse, que recorrió Europa por la erudición que tenía y el manejo. Sabía, por ejemplo, este hombre de memoria citar a todos los padres de la iglesia, de tal manera que cuando se enfrenta a la controversia con los católicos se quedaban sin ningún tipo de argumento que una persona con la erudición así. Muchas veces uno se pregunta qué tiempo uno lo dedica a un estudio para ser un instrumento dócil en las manos del Señor. Eso, disculpa, hermano, para terminar ya, eso yo lo quería decir. Fíjense que tanto Zwinglio como Juan Calvino se convierten, hermano, estudiando el texto bíblico, estudiando la palabra del Señor. ¿Qué tiempo dedicamos nosotros a la tarea del estudio de la palabra de Dios? Y otra cosa, fíjense, la persona que fue Calvino en importancia, que es la segunda persona más importante, el segundo hombre más importante de la historia de Francia. El primero fue Napoleón Bonaparte y el segundo, Juan Calvino. Los historiadores lo consideran así. Evidentemente, Juan Calvino lo pone en un segundo puesto por causa de la religión, pero hermano, fue alguien
bien, pero bien importantes en la historia, no solamente de Francia, sino en la historia de la humanidad. Actualmente, yo no creo que haya nadie que no conozca de este hombre, o que no haya oído hablar de Juan Camilo. La ley de Camino llega, mi hermano. Las aplicaciones de Camino llegaron. Yo me acuerdo que en el seminario, cuando estudiamos algunas cosas, las aplicaciones de Camino llegaron hasta la sociedad civil. De tal manera, por ejemplo, que por una aplicación del no matarás, salen los balcones, las terrazas con balcones. En Europa se comienzan a enrejar los balcones, porque en Ginebra se comienza a aplicar el no matarás de Camino. Hasta ese momento los balcones de las edificaciones altas no tenían reja, y había muchos accidentes que las personas se caían y podían morir, y morían algunos. Por alguna aplicación de ese mandamiento de Camino se comienzan a enrejar los balcones. A partir de ahí, los balcones enrejados quizás le deban mucho a Camino. Fíjense hasta dónde llegaban las enseñanzas, las aplicaciones. Cómo logró entender la palabra de Dios y aplicarla a la sociedad. Y eso es lo que nosotros quisiéramos, que nosotros oráramos, hermano. Porque ustedes ven la influencia de la palabra, cómo logra una cultura y una sociedad tan equilibrada al final. Coge una corrupción como Ginebra y la convierte después en una de las ciudades más iluminadas del mundo. Amén. Solamente predicando la palabra. Predicando la palabra. Y viviéndola. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Amén. Amén. Oremos por nuestra nación, prediquemos la palabra y vamos a vivirla con honestidad. Amén. Y ya Dios se encargará. Amén. Yo creo que no haya preguntas. Yo traté de ser lo más explícito posible y el hermano Serpiño ya le puso la tapa al fondo. Vamos a orar, hermano.